Hola, siempre es un gusto para mí y para los participantes llevarles a ustedes esta información. También les recordamos que tiene su sustento científico, por lo tanto no es solo una opinión de nosotros. Aparte de que obviamente por nuestra profesión, nuestro criterio médico y todo lo que investigamos pues nos ha permitido saber que es relevante y que se puede aplicar a la clínica. Y el día de hoy, continuando con esto de el síndrome metabólico, que hay que recordar que es mucho más frecuente de lo que pensamos y que se enfoca al sobrepeso u obesidad, principalmente a nivel abdominal, a colesterol y triglicéridos altos, a hipertensión y también a resistencia a la insulina. Entonces, ya sea que se tenga la diabetes o solo se tenga resistencia a la insulina. Y que el manejo, el mejor manejo es multidisciplinario, no solo compete al médico internista o al médico endocrinólogo y vamos a ir viendo por qué y qué es lo que podemos hacer para evitar las complicaciones que este puede desencadenar, que puede ser la muerte, infartos a nivel cerebral, infartos a nivel del corazón, entonces, y otras complicaciones como falla en órganos, incluyendo el riñón. Por lo tanto, el día de hoy queremos hablar sobre la integridad de nuestro cuerpo para que no nos dé el síndrome metabólico o en el caso de que ya lo tengamos, cómo manejarlo y prevenir las complicaciones y poder salir de este problema del metabolismo. Y vamos a enfocarnos a nivel gastrointestinal, especialmente en la disbiosis intestinal, de lo cual nos va a hablar una experta en ello, que es la doctora Leslie, y también nos vamos a enfocar en el papel de la vitamina B12 para cómo cuando disminuye predispone a estas alteraciones metabólicas y se está dejando de lado, siendo que es algo muy fácil de identificar siempre y cuando se busque detalladamente. Y bueno, primero vamos a hablar con la doctora Leslie que nos platique su formación profesional. Muchas gracias, doctora Ramos. Y bueno, pues un placer estar aquí compartiendo con todos, como tú bien dices, información con respaldo científico y con mucha importancia hoy en día en la medicina que busca ser integrativa. De hecho, bueno, pues aprovecho y me presento. Yo soy la doctora Leslie Cisneros, soy pediatra, tengo maestría en nutrición clínica y estoy certificada en lo que es el tratamiento biomédico o medicina funcional, que no es nada más que este enfoque de la medicina que, como lo mencionaba hace rato, busca ser más integrativo, no enfocarse solamente en una molestia, un signo, un síntoma que tiene el paciente y ver la enfermedad desde ese punto de vista, sino ver todo de una manera más integral y tratar de buscar por ahí las causas o la raíz de lo que está padeciendo el paciente y al abordarlo y tratarlo, pues esperamos obviamente una mejoría. Y bueno, en relación a la disbiosis intestinal, creo que es importante primero recordar o repasar un poquito de algunos conceptos que verdaderamente han cambiado en los últimos años. Y de hecho el nombre, como nosotros lo conocíamos, estos microorganismos que están en nuestro cuerpo y específicamente en el intestino, pues lo conocíamos como flora bacteriana intestinal e incluso la separábamos como la flora bacteriana intestinal patógena o la mala y la no patógena o la flora intestinal buena. Estos nombres ya se quedan muy cortos y se renombra a estos microorganismos a nivel intestinal, se llama microbiota intestinal y la verdad es que es un nombre que le hace más justicia porque entendimos mucho mejor el papel de estos microorganismos en el intestino. Entendimos también cómo deben de darse las cosas o las condiciones dentro de nuestro intestino para que los órganos y sistemas funcionen bien. Debe haber en nuestros microorganismos en el intestino un equilibrio
las que decíamos antes buenas y las malas, así era como muy tajante la clasificación o la división. Hoy entendimos que no hay buenas y malas, simple y sencillamente hay unas que son favorables en determinada cantidad y otras que no son tan favorables si sobrecrecen o sobreabundan. Entonces, estamos hablando de que debe de existir un equilibrio y un balance en la cantidad y en la variedad de estos microorganismos. Ese equilibrio es eubiosis. Por lo tanto, si ese equilibrio se rompe y hay un desequilibrio de todos nuestros microorganismos del intestino, es cuando hablamos de una disbiosis. Y a nivel intestinal, pues obviamente una disbiosis intestinal. Dentro de las cosas que aprendimos recientemente es que estas bacterias, hongos, todos estos microorganismos en el intestino están involucradas en más de 20,000 funciones del cuerpo humano. Entonces, es lógico pensar que si hay un desequilibrio y yo de repente tengo sobrecrecidas algunas o escasean otras, pues entonces esas 20,000 funciones están comprometidas y a lo mejor ya perdí 5,000, 3,000 o 10,000. Eso es una disbiosis intestinal. Y dentro de esas 20,000 funciones, pues son muchísimas, pero muchas de ellas, hablando de síndrome metabólico, creo que vale la pena resaltar que muchas de ellas están relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos, con el metabolismo de las grasas y de cómo se absorben ciertas vitaminas o micronutrientes que juegan un papel también en ese equilibrio metabólico de nuestro cuerpo en general. ¿Cómo podemos sospechar una disbiosis intestinal? Bueno, pues si estamos hablando de que juegan un papel en 20,000 funciones estos microorganismos, pues estamos hablando de que son 20,000 formas tal vez en donde pueden manifestarse este problema en nuestro cuerpo. Pero bueno, podemos ir viendo, como lo mencionabas tú por ahí, bueno, por edades de repente podemos ver que el desequilibrio de estos microorganismos en un niño me va a dar cosas probablemente diferentes en otro niño, aunque sean de la misma edad, pero también me va a dar una manifestación diferente en adolescentes o en adultos. Y yo creo que tal vez lo más rápido o más fácil de sospechar sin temor a equivocarnos que existe una disbiosis intestinal, pues es en aquellos pacientes que tienen comúnmente problemas intestinales. Tan común hoy en día y tan común en el paciente que ya lo ven como algo normal, que son hasta cierto punto con un estreñimiento o que tienen de repente que evitar ciertos alimentos porque se sienten inflamados o distendidos. Es decir, se han acostumbrado o nos hemos acostumbrado ya con esta situación o condición que lo vemos normal y no debería ser así. Y pues nos acostumbramos a evitar ciertos alimentos, ¿verdad? O a utilizar ciertos medicamentos para ayudarnos a nuestros hábitos intestinales e ir al baño. Pero hay otras cosas que también nos hacen sospechar de una disbiosis intestinal y no solamente las cuestiones digestivas. Aquellos pacientes que, sobre todo, por ejemplo, en la adolescencia, porque mencionábamos que podía ser diferente en las etapas de la vida. En la adolescencia, estos brotes de acné, estos brotes, ¿verdad? O incluso que pues muy chiquitos empiezan ya con cambios de humor, es decir, como una adolescencia o una preadolescencia muy evidente o muy marcada y que incluso se nos hace como un poquito antes de tiempo. A veces pensamos que todavía nuestro niño está muy chiquito y trae ya cambios en su olor y cambios en su piel y esto que mencionaba yo, estos problemas de acné muy difíciles al tratamiento. Esto podría ser una disbiosis intestinal por ahí que esté jugando en esto un papel y lo sospechamos así.
En mujeres a lo mejor, o bueno, en hombres, ¿verdad? Pero en mujeres podríamos ver aquellas que, y digo mujeres porque a veces pareciera que los hombres bajan de peso más rápido, ¿verdad? Pero también tienen su síndrome metabólico y se puede manifestar de diferentes maneras. Pero bueno, vamos a decir hombres y mujeres que precisamente eso, les cuesta bajar de peso a pesar de que se someten a un tratamiento o hacen una dieta, pues probablemente estos microorganismos no están en la forma adecuada y pues está involucrando ahí en alteraciones metabólicas, ¿verdad? Porque estos microorganismos también juegan un papel en la extracción de calorías de los alimentos. Entonces, dependiendo de qué microorganismos tengo yo, va a ser esta extracción de energía o de calorías a los alimentos, y eso está ligado obviamente también a procesos metabólicos y control de peso. En los niños es más común las cuestiones digestivas. Yo creo que podríamos como ponerlo así, para hablar en general, pero la verdad es que las manifestaciones de una disbiosis intestinal pueden ser muchas. Ok, es muy interesante lo que nos comenta, doctora, porque hay que resaltar que en diferentes etapas de la vida a veces son diagnosticados como datos de síndrome de intestino irritable, o quizás ni siquiera llegan a eso, sino que les mencionan que el paciente es ansioso o que tiene una gastritis o colitis nerviosa e incluso llegan a un manejo psicológico, lo cual no está mal porque todos nos beneficiamos de terapias psicológicas. Sin embargo, como no es la causa, entonces el manejo queda incompleto. Y a esto vamos, que a veces solo tratamos los síntomas a nivel de los profesionales de salud, hablando desde el endocrinólogo, el médico internista, incluso a veces, digo, para que no piensen que yo digo que la genética queda excluido de esto, ¿no? También en genética a veces nos enfocamos solo en los síndromes genéticos y no tanto en la fisiopatología y podemos ayudar más al paciente, podemos contribuir a este manejo multidisciplinario y yendo un poco más allá podemos abordar esto de epigenética. Y siendo breve, quiero resaltar dos vitaminas muy importantes que se pierden o que disminuyen sus niveles cuando hay esta disbiosis intestinal. Y es la vitamina D y la vitamina B12. Y estas, ¿por qué un genetista hablaría de ello? Porque estas vitaminas tienen funciones epigenéticas, es decir, se encargan de regular la expresión de genes y que estos den realmente el producto funcional que tienen que estar expresando. Entonces, cuando hay esta desregulación, se ven afectadas muchas funciones como si no tuviéramos esos genes de forma normal, funcionando normalmente. Y vamos a hablar de forma muy breve estas funciones, pero incluyen, por ejemplo, la vitamina D, su deficiencia puede causar ansiedad, problemas de tiroides, problemas autoinmunes y estas alteraciones incluso en la edad metabólica, porque entonces los niños pueden tener una pubertad adelantada o una pubertad retrasada. Entonces es muy importante considerar este aspecto. Y el otro aspecto, que es el que sí me quiero enfocar, es el de la vitamina B12. La vitamina B12 tiene muchas funciones. Una de sus funciones es neurológica, por eso en neurogenética y en neuroepigenética se valora bastante. Pero aparte de las funciones neurológicas, tiene funciones de oxigenación de la sangre, entonces podemos correlacionar con la saturación de oxígeno en sangre, eso es muy importante. También tiene funciones en la energía del organismo, funciones en la formación de leucocitos que pues son parte de nuestro sistema de defensas. Entonces ya nos empezamos a entender por qué a veces estos niños, aparte, o estos pacientes ya sea adultos, aparte de sus síntomas gastrointestinales, pueden traer por ahí una infección de vías urinarias, pueden traer infecciones en las uñas, como hongos en las uñas,
pueden traer un sistema inmunológico deprimido, e incluso pacientes que presentan, que antes no tenían y de repente se empiezan a llenar de verruguitas, o sea, datos que nos reflejan el problema en cuanto a las defensas de nuestro organismo. Pero más allá, lo que es muy relevante es que esta vitamina actúa a nivel de los adipocitos, que son las células del tejido graso. Y estos adipocitos, cuando falta esta vitamina B12, se ha comprobado que absorben más grasa. Y el paciente tiene menos hambre porque deja de formar muchas células, pero sus adipocitos absorben más grasa. Y si retomamos lo de la vitamina D, se puede llegar a un hipotiroidismo subclínico que favorece el estreñimiento, y entonces una persona que tarda bastantes días en evacuar lo que debió evacuar en un día, entonces esta persona está absorbiendo muchos de los desechos que su organismo ya había decidido tirar. Entonces, si vemos que el adipocito absorbe más grasa y que tiene más tiempo en la materia fecal para evacuarse, y que entonces se absorben más grasas, empezamos a comprender un poco de esta ruta metabólica. Pero es muy importante resaltar que esto es mucho más complejo y por ello se requiere el manejo multidisciplinario, que hay que valorar a cada paciente y que cada especialista tiene una función. Y bueno, agradecer muchísimo la participación de la doctora Leslie y pedirle que nos dé sus datos de contacto para quien quiera contactarla, ya sean colegas o sean pacientes que tengan dudas, o que a veces incluso colegas pueden aportar también material bibliográfico que nos ayuda día a día a ir conociendo un poco más y aplicando más de estos conocimientos científicos y actuales. Sí, muchas gracias. Como no, con mucho gusto. El teléfono donde nos pueden contactar es el 81-81-23-15-70-29. Muchísimas gracias, doctora. Mis datos de contacto se los recuerdo. Soy la doctora Elizabeth Ramos Raudry, soy médico genetista y neurogenetista, y mi teléfono es 618-243-5811, y tengo mi programa de radio internacional, que también aquí en el canal pueden escucharlo. Y pues cualquier duda estoy al pendiente, y agradecemos muchísimo su atención y esperamos les sea de utilidad esta información. Muchísimas gracias.